Las estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor? Sol y luna formó, movimiento les dio. ¿Quién sino el Señor? Hace la lluvia venir y truenos rugir. Tus obras grandes son. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor. Te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. ¿Quién sino el Señor? He soñado en el plan para el hombre salvar. ¿Quién sino el Señor? Limpiar al pecador con su sangre y amor. ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Tus planes grandes son. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor. Te exaltaremos por siempre y siempre, oh Todas las cosas vienen de ti y por ti, oh gran yo soy. Todo es tuyo y para ti, oh Señor, oh gran yo soy. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor. Te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Por siempre y siempre, oh Muy buenos días, hermanos. El Salmo, el capítulo 150, el versículo 6 dice: todo lo que respire, alabe a Jehová. Aleluya. Y eso es lo que vamos a hacer. Cantamos el corito: lo que respira, alabe a Jehová. Lo que respira, alabe a Jehová. Lo que respira,
alabe a Jehová. Alabad al Dios glorioso en su santuario, en la hermosura de su templo. Por sus proezas alabadle a Él. Alabad por la grandeza de su nombre, con el sonido de bocina, salterio y arpa a la vez cantad. Alabad con el alegre pandero, con el candor de la danza, cantad con gozo al Señor. Alabad con cuerdas, flautas y címbalos de júbilo resonante, en su lenguaje todo lo que respira. Alabe a Jehová, lo que respira. Alabe a Jehová. Amén. Amén. Bendiciones, hermanos. Dios me los bendiga. Somos sus representantes aquí en Santa Cruz. Damos gracias a Dios por ser parte de este precioso compañerismo que nos apoya con sus oraciones, que nos apoya con sus ofrendas. Gracias porque a pesar de las dificultades, los tiempos complicados que estamos atravesando ahorita, seguimos recibiendo su apoyo. Gracias, mis queridos hermanos, y esperamos vernos pronto. Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Bendiciones. Bendiciones. Buenas noches, hermanos y hermanas. El Señor los bendiga. Queremos agradecer a la familia Avance por continuar apoyando la obra de Dios aquí en Santa Cruz. Hermano y hermana, que Dios lo bendiga. Gracias. Ahora cantamos el corito, un siervo para tu gloria. Siendo en forma de Dios, Rey de toda la creación, de siervo se vistió. Hasta lo sumo se humilló, sufrió la muerte en sumisión. Horrenda muerte en una cruz, inmenso amor le hizo descender a servir al pecador. Gracias sin igual, Cristo demostró, dio su vida en mi favor. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Soberano e inmortal, coronado en majestad, lavando mis pies. Inocente de maldad, mas cargó mi iniquidad, tomando así mi lugar. Herido fue por mi transgresión, en silencio padeció por mi rebelión, sangre derramó
por su muerte vivo yo. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo. Hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré. Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Oh, 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 oh. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo. Hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré. Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo. Hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré. Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Amén. Gracias. 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 Gracias por nunca habernos dejado solos. Gracias. 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 Gracias por el amor que nos han tenido. Gracias. 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 Gracias por ser parte de la obra en Batán. Dios les bendiga grandemente. Gracias. 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 Gracias por creer en misiones. Gracias. 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 Gracias por todas sus oraciones. Gracias. 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 Gracias por su apoyo durante 19 años. Hermanos, antes de quedar con nuestro pastor y el mensaje, en esta mañana cantamos este precioso corito llamado Aunque gigante se encuentre allá. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Aunque gigante se encuentre allá,
yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Aunque gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Aunque gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Aunque gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Amén. Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. Le damos muchas gracias a Dios por los cantos que hemos entonado, pero también por los testimonios que hemos escuchado de hermanos a quienes nosotros apoyamos con nuestras ofrendas misioneras. Y es una bendición que, a pesar de la dificultad financiera, que la crisis de salud y la dificultad financiera que a raíz de este coronavirus ha impactado a todo el planeta, ¿verdad? En específico, nosotros como compañerismo bíblico bautista, nosotros, y le damos muchas gracias a Dios porque nosotros hemos cumplido exitosamente con el apoyo a los misioneros a quienes apoyamos, ¿verdad? Y esto es una muestra y una demostración de que tenemos amor por las misiones, por nuestros misioneros, quienes nos representan. Y quisiera decirle que a usted, hermano, que a pesar de todo, nuestra iglesia ha cumplido con su responsabilidad financiera con ellos. Y ese video que ellos enviaron es un agradecimiento por su fidelidad. Y yo les agradezco también porque en cierta medida dependen estos misioneros de nuestra fidelidad. Obviamente de Dios primeramente, pero nuestra fidelidad a nuestros compromisos financieros está de por medio. Nosotros sabemos. En esa mañana iremos de una vez al mensaje de la palabra del Señor y le ruego que me acompañe a Primera de Corintios, la epístola a Primera de Corintios, el capítulo 15, el versículo 58. Primera de Corintios 15, 58, hermanos. Yo sé que es un pasaje conocido, así que lo voy a leer de una vez. O lo vamos a leer de una vez. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes. Note, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor,
siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, creciendo en la obra del Señor, y hago el énfasis en estas palabras, firmes y constantes. Vamos al Antiguo Testamento, al libro de Éxodo, el capítulo 14. Por favor, vaya al libro de Éxodo, al segundo libro de la Biblia, y busque el capítulo 14. Leeremos el versículo 13 hasta el 16. Éxodo 14, 13 hasta el 16. Empiezo. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Hemos de leer esta parte del versículo nuevamente, del versículo 15. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara, y extiende tu mano sobre el mar, y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. En esta ocasión haremos estaremos aludiendo a esta gran historia representativa y simbólica de todo el cristianismo. Una de las más representativas del cristianismo, de la fe cristiana, obviamente de Israel, ¿verdad? Históricamente se convirtió este evento en un punto de referencia en la historia de Israel. Pero en esta época, en la actualidad, nos sirve para extraer enseñanzas que edifiquen nuestra vida. Entonces vamos a ir de una vez al mensaje. La vida cristiana, el andar del creyente, el andar cristiano debe ser de constante victoria y crecimiento hacia la madurez espiritual. Y como uno de estos versículos dice, el que leímos primeramente, dice firme y constante. Así debe ser el crecimiento hacia la madurez cristiana del creyente. Un creyente puede ser constante descendiendo. También un creyente puede ser constante en el estancamiento, pero también puede ser constante en su crecimiento. A lo que quiero llegar es a mencionar que todo creyente tiene como deber en su vida espiritual permanecer en constante crecimiento y no estancarse, porque lo que se estanca no durará mucho en corromperse y llegar a un estado de putrefacción. Todo lo que se estanca se pudre, y así es el creyente que se estanca en su crecimiento espiritual, en su crecimiento hacia la madurez espiritual. No tarda mucho tiempo en contaminarse, en corromperse, y la corrupción que alberga adentro de su ser, de su entendimiento, lo inhibirá o lo debilitará en su avance cristiano. En ese sentido,
el andar del pueblo de Israel por el desierto hacia la tierra prometida se vuelve como un ejemplo del caminar cristiano hacia la vida victoriosa y de la actitud que debe asumir el creyente en su dura y dificultuosa senda hacia la vida cristiana, hacia la vida abundante, y de cómo en esa travesía hacia la madurez y la victoria cristiana, espiritual, el estancamiento y mucho menos el retroceso no deben ser opción ni alternativa para aquel que quiere, como creyente, vivir una vida victoriosa. El retroceso no debe ser opción, ni el estancamiento. Debe ser alternativa a elegir en nuestro andar cristiano hacia la vida abundante. Vamos al libro de Éxodo, el capítulo 13. Por favor, unas páginas atrás, usted llegará al capítulo 13 y busque el versículo 21 y 22. Por favor, Éxodo 13, 21 y 22. Así dice la Escritura. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Eso significa que el avance, la marcha, tenía que ser continua, tenía que ser constante para que avanzaran de día y de noche. Ante la urgencia de llegar a la tierra prometida, el avance tenía que ser constante, no tenía que parar, no tenía que cesar. Así que Dios envió su presencia en una columna de nube para guiarlos por el camino de día, y en una columna de fuego para alumbrarles el camino en la noche. Seguimos. Nunca se apartó del pueblo la columna de nube de día, ni de la noche, o ni de noche la columna de fuego. Vamos de una vez al capítulo 14, leeremos hasta del versículo 1 hasta el versículo 3. Habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi Hairot, entre Migdol y el mar, hacia Baal Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Ahí le permitió Dios a llegar a ese punto de Pi Hairot, entre Migdol y el mar, hacia Baal Zephón. Dios les permitió acampar por una razón, porque Faraón iba a decir: encerrados están atrapados y no pueden avanzar hacia el mar. El desierto los ha encerrado. Era una oportunidad única para Faraón. Ahora, tenemos que decir que en el avance del cristiano, del creyente hacia la tierra prometida, entiéndase vida abundante, vida victoriosa, el entorno no debe frenar la marcha hacia la madurez espiritual. Hermanos, esta es una gran verdad. El entorno, las cosas que están a nuestro alrededor, no deben frenar la marcha hacia la madurez espiritual y hacia la vida victoriosa del creyente.
Unas semanas después de la liberación milagrosa de Israel de la esclavitud egipcia, el pueblo de Dios, guiado por la misma mano del Señor, eso se ve al final del capítulo 13, guiado por la mano del Señor y la mano y la guía de Moisés, llegaron al borde del Mar Rojo. Es cierto que había una ruta más directa en ese entonces hacia Canaán, que era la tierra y donde estaba localizada la tierra de la promesa, Canaán. Existía un camino que era más directo y que era la más común de las rutas, sino la única. Ese camino se le conocía como el camino de los filisteos. Ese camino era el principal, era como la vía principal que llevaba de Egipto a Canaán. Cuando los peregrinos o los comerciantes iban de Egipto a Canaán, esa era la ruta, la senda, el camino que tomaban para ir a Canaán. Ese camino es mencionado en Éxodo, el capítulo 13, el versículo 17. No lo leemos, pero nada más como una referencia. Ese camino está mencionado en Éxodo, el capítulo 13, el versículo 17. El sentido común decía que si el deseo era llegar a esa tierra prometida lo más pronto posible, tendrían que ir necesariamente por dicha ruta, el camino de los filisteos, ya que lo más que podrían durar todo un pueblo con sus enseres y sus ganados y las cosas que llevaban, marchando al ritmo que marcharía una muchedumbre, una multitud de aproximadamente 1 millón de personas, sería cuando mucho la duración del trayecto de Egipto a Canaán por la senda de los filisteos. Duraría como mucho, cuando mucho, 2 a 3 meses. Pero Dios tenía otro plan. Decide llevarlos por una senda totalmente opuesta, un camino totalmente desconocido en ese tiempo y que parecía ridículo y que los llevaría más bien no a Canaán, a tierra o a la tierra prometida, sino más bien ese camino los conducía al desierto de Sinaí. Y no solo eso, sino que para llegar a ese desierto tenían por obligación que enfrentarse a un pequeñísimo obstáculo. Y ese pequeñísimo obstáculo era el Mar Rojo. ¡Qué increíble! Obviamente, como dice la Biblia en Isaías, los caminos de Dios no son como los nuestros, ni los pensamientos de Dios son nuestros pensamientos. Increíble. Ahora vea el panorama con el que se enfrentaron yéndose por el camino que Dios les señaló. Ojo, durante todo el trayecto hacia el Mar Rojo, dice los 2 versículos finales del capítulo 13, dice que Dios los estaba guiando con una nube y con una columna de fuego de día y de noche. Entendemos que eso indica que Dios los estaba llevando al punto que Él quería, por la senda que Él había señalado. El problema era que no era una senda totalmente segura, más bien incierta. El ejército egipcio, comandado por Faraón mismo, está persiguiendo a Israel para obligarlos a volver a ser esclavos.
Ese era el propósito por el cual el ejército egipcio comandado por Faraón decidió perseguir al pueblo de Israel para volverlos a someter a la esclavitud. Israel, mientras proseguía su marcha en busca de la tierra de Canaán, de pronto se encontró con el Mar Rojo. Ellos estaban atrapados entre el Mar Rojo y el ejército egipcio. No había esperanza para ellos, porque ¿quién podría avanzar hacia adelante a través de un mar sin ahogarse? Eso dice la ley de la probabilidad y la lógica. Sin nada que hacer, estaba el pueblo de Israel, sin nada que hacer más que esperar la muerte o, en el mejor de los casos, el regreso a la esclavitud. Pero el avance hacia la tierra prometida tenía que seguir su curso, porque era el plan de Dios llevarlos a Canaán, a la tierra que fluye leche y miel. Entonces el avance hacia esa tierra tenía que seguir su curso. No debían olvidar que el mismo Dios les había conducido por este camino. Y no es que Dios se había equivocado, o no es que el GPS de Dios se había desajustado, ni había tenido alguna falla. No, el GPS de Dios nunca falla, nunca se desajusta. Él no tiene que activar el Waze, porque Él sabe el camino correcto, el camino apropiado y correcto que conduce al destino indicado. Entonces, obviamente, el pueblo de Israel, ni Moisés, estaban preparados para lo que vendría más adelante. Pero no debían olvidar que Dios no se había equivocado al llevarlos a ese, entre comillas, trampa. Hasta ese momento, como dice el capítulo 13, el versículo 21 y 22, hasta este momento la columna de nube y la columna de fuego les había señalado el camino y los había guiado hasta ahí. Era el mismo Dios, el mismísimo Dios, en la presencia de esas columnas de nube y de fuego, que los había llevado hasta el borde del Mar Rojo, porque era parte del plan que estaba orquestando Dios para su pueblo. Solamente que dicho plan era totalmente desconocido para el pueblo y para Moisés, pero mientras tanto él sabía lo que debía hacer. Así que para Dios, según el plan de viaje que Él había trazado, el Mar Rojo, por alguna razón misteriosa, era el camino adecuado para llegar hacia la tierra prometida. Y es que Dios sabe cuál es el mejor camino para nuestro crecimiento. Hermanos, grábese eso. Es que Dios sabe cuál es el mejor camino para nuestro crecimiento y para nuestra madurez espiritual. Aun cuando usted haya trazado en su lógica otro camino, tal vez ese camino que usted piensa que es el adecuado para crecer espiritualmente y madurar espiritualmente, no es el camino que Dios ha trazado. El camino que Dios ha trazado para nuestro crecimiento espiritual y nuestra madurez cristiana
es el correcto, es el adecuado, podríamos decir que es el perfecto. A menudo el camino que nos lleva a la vida victoriosa no es el que nuestra lógica o el que nuestro sentido común nos dice. Muy a menudo nos encontramos que la forma en que Dios trabaja para llevarnos a la madurez cristiana, a menudo logramos entender o nos enfrentamos con el hecho que Dios actúa fuera de nuestra lógica, fuera de nuestro sentido común. Dios es especialista en desbaratar la lógica y el sentido común humano en cuanto a la madurez espiritual, al crecimiento espiritual se refiere. ¿Qué era lo único que tenía que hacer el pueblo? Bueno, ellos lo único que tenían que hacer era confiar en Dios. No tenían que quejarse, no tenían que lamentarse, no tenían que subestimar ni menospreciar la guía de Dios, ni tampoco sobreestimar ni magnificar las circunstancias. Repito, no tenían que subestimar ni menospreciar la guía de Dios, pero tampoco tenían que sobreestimar y magnificar las circunstancias. Eso es importante que usted se lo grabe, porque muchas veces en nuestro andar cristiano, nosotros en nuestra naturaleza carnal tendemos a magnificar las circunstancias, sobreestimar las situaciones que nos rodean. Y mientras magnificamos y sobreestimamos las circunstancias, tendemos a subestimar y menospreciar la guía de Dios, la compañía de Dios, la promesa de Dios. Pero el pueblo de Israel hizo todo lo contrario a lo que tenían que hacer. Ellos sobreestimaron las circunstancias y a la vez subestimaron la guía y el poder de Dios. Eso se encuentra en el libro de Éxodo, el capítulo 14, versículos 9 al 12. Busque su Biblia o vaya al capítulo 14 de Éxodo, el versículo 9 hasta el 12. Dice así: siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi-Hairot, delante de Baal-Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera. No solo temieron, sino temieron en gran manera. Y clamaron a Jehová y dijeron a Moisés. No clamaron a Jehová y se acercaron a Moisés para pedir auxilio, para pedir que su confianza en las promesas de Dios creciera y se fortaleciera. No, note el motivo, la razón por la que clamaron a Dios y se acercaron a Moisés. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. ¡Qué malagradecidos!
hace tan solo unas semanas atrás habían sido testigos del poder de Dios, de los milagros de Dios, de la liberación prodigiosa y milagrosa y hechos portentosos de Dios para librarlos, con el propósito de librarlos de la esclavitud en Egipto. Ellos habían olvidado todo lo que sufrieron, todas las angustias, todos los maltratos, todos los sufrimientos bajo el yugo de la esclavitud en Egipto. Y ellos estaban deseando volver a ese lugar. Eso es lo que produce el temor y la desconfianza en las promesas de Dios. Y es precisamente ese temor y esa desconfianza que sintió el pueblo de Israel, que los encegueció en sus conciencias, al punto que no oyeron las palabras de ánimo que les decía Moisés. Note el grado, el nivel de desesperación, de desconfianza, de temor que había entre todo el pueblo, que ni aún la promesa de Dios y las palabras de ánimo que Moisés les decía, lograron hacerles recapacitar. Versículos 13 y 14, capítulo 14, versículos 13 y 14. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Eso debió haber traído tal certeza, tal confianza en el pueblo de Israel, que les infundiera de tal ánimo que ellos se determinaran a no temer y a avanzar. Pero ni siquiera escucharon la voz de Dios a través del profeta Moisés, porque eso hace el temor y la desconfianza. Nos enceguece en nuestras conciencias al punto que no escuchamos la voz de Dios para fortalecernos y para animarnos y alentarnos a seguir. El temor y la desesperanza, el terror y el miedo se habían apoderado de todo el pueblo, que hasta pensaron algunos en regresar, cuando dijeron: mejor nos fuera a servir a los egipcios. Otros pensaban que ante lo imposible que era avanzar, que no regresar a Egipto significaría la muerte, y probablemente dentro del pueblo haya algunos o alguno que haya pensado en que morir era mejor que la esclavitud. Pero de lo que sí estoy seguro es que avanzar y continuar el camino hacia adelante no estaba en ninguno de los pensamientos de los israelitas, ni siquiera de Moisés. Pero ¿cuál fue la orden de Dios para Moisés? En ese punto crucial del camino, ¿cuál fue la orden de Dios y lo que Dios dijo a Moisés en los versículos 15 al 16? Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Que marchen, simplemente que marchen, que avancen. A pesar del entorno, a pesar de las circunstancias, di a los hijos de Israel que marchen. Y tú, alza tu vara
y extiende tu mano sobre el mar y divídelo y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Tenemos que indicar que el milagro no ocurrió, o el milagro ocurrió solo cuando el mensajero de Dios levantó la vara y exhortó al pueblo a marchar hacia adelante, hacia el frente, confiando en la guía de la poderosa mano y prodigiosa mano del Señor. Moisés, entre otras cosas, o aquí está diciendo al pueblo, no nos detengamos, sigamos marchando, sigan el paso hacia adelante. Dios está con nosotros. ¿Acaso ya habéis olvidado las cosas que hizo para librarlos de la esclavitud? No nos detengamos. Puedo ver a Moisés dando el primer paso después de escuchar estas palabras. Y el segundo, tal vez lo hizo temerosamente, con la expectativa de qué iba a pasar. Y dio el tercer paso, avanzando hacia el mar, porque era el mar el que estaba al frente. Puedo ver a Moisés tomando la vara, levantándola y extendiéndola hacia el mar. Y de repente el milagro ocurre. El mar se parte en dos y el pueblo puede cruzarlo en tierra seca. Y habiendo cruzado al otro lado del Mar Rojo, ya podían seguir avanzando hacia la meta, que era la tierra de Canaán, la tierra de la promesa, y simbólicamente para el cristiano, la vida abundante, la vida victoriosa, la madurez cristiana y espiritual. Algunas enseñanzas podemos extraer de aquí. Entendiendo el papel fundamental del siervo escogido por Dios para pastorear a su pueblo, esta mañana yo, como pastor de la Iglesia Bíblica Bautista en Escazú, esta mañana levanto de una manera simbólica la vara de la autoridad que el Señor ha puesto en mis manos. Y les animo, hermanos, les animo vehementemente a todos ustedes a sobreponerse a sus miedos y temores, descansando y confiando en la promesa de Dios, en las promesas de Dios, y marche hacia la tierra prometida, que significa y simboliza y representa la madurez espiritual y la vida abundante para ustedes, para su matrimonio, para su familia y todos los que le rodeen. Marche, marche, hermano, marche hacia la tierra prometida. Hermano, ¿qué le impide a usted avanzar? ¿Qué le impide a usted crecer en la obra del Señor y los caminos del Señor? ¿Qué le impide, hermano? ¿Qué le ha frenado en su avance? ¿Qué le ha hecho estancarse o más bien, qué le ha hecho retroceder en su vida cristiana, en su crecimiento espiritual? ¿Ya no es el mismo de antes? ¿Ya su compromiso, su deseo de hacer la obra del Señor, de involucrarse en la obra del Señor, ya no es el mismo? ¿No le produce el mismo gozo que antes ir a la iglesia, congregarse con los hermanos, cantarle y alabarle al Señor? Tal vez el suponer qué pasará con su cónyuge, sus hijos, su familia, si usted decide acercarse a Dios
más y comprometerse aún más a Dios y sirviéndolo que con una dosis más de esfuerzo, dedicación y tiempo, tal vez le causa el hecho de suponerse e imaginarse esas cosas, le causan los mayores temores de su vida. En mi andar por la vida cristiana, me he dado cuenta que uno de los principales motivos por el que el creyente no experimenta los deleites de una vida victoriosa, madura, espiritualmente hablando, son los temores. Es el imaginarnos qué pasaría si, por ejemplo, qué pasaría si me comprometo más a servir al Señor. ¿Qué pasaría si decido asistir a los 2 cultos e incrementar mi fidelidad a la asistencia de la iglesia? ¿Y qué pasaría si decido ir más frecuente los miércoles? ¿Y qué pasaría si obligo a mis hijos a ir a la sociedad de jóvenes, aun cuando ellos no quieran? ¿Qué pasaría si mi cónyuge y mis hijos se enteraran que yo he tomado la decisión firme de acercarme más al Señor? Y esas preguntas, mientras tanto, frenan el avance hacia la madurez cristiana y espiritual de nosotros. Y con esas preguntas, Satanás se aprovecha para inhibirnos, para desanimarnos tal vez, y hacernos desconfiar más en la promesa y en la presencia de Dios. Hay una duda también. ¿Qué pasaría si me encuentro con la voluntad, con que la voluntad de Dios no es de mi agrado? ¿O qué pasaría si me encuentro con que la voluntad de Dios más bien me lleva al sufrimiento, a una pérdida o a un punto en el que tengo que desprenderme de una relación dañina, etcétera, etcétera? Y eso nos atemoriza. ¿Está usted, mi hermano, en una especie de estado de petrificación, totalmente aterrorizado por el panorama económico y financiero a raíz de la crisis de salud y todos los efectos colaterales que han venido como consecuencia del coronavirus? ¿Qué, hermano? ¿Qué? ¿Qué es lo que le ha hecho o le ha impedido madurar en su vida cristiana como debía usted madurar? Hermano, pregúntese. Y le pregunto, ¿cuál es la causa por la cual en su vida tiene escasez de victorias espirituales? ¿Usted está desanimado por alguna razón? ¿Se siente usted desmotivado por X razón? ¿Agobiado? ¿Con pánico del futuro? Hermano, en ese momento, vea la vara de Dios en mi mano, de manera simbólica, y escuche la voz del Señor por medio de su siervo, diciéndole: no tema. El Señor Dios peleará sus batallas y Él le dará la victoria y hará cosas milagrosas en su vida, siempre y cuando usted se decida a dar los pasos necesarios para marchar, continuar la marcha hacia adelante. No espere para decidir avanzar, porque Dios le da la victoria. No espere para decidir avanzar hasta que Dios haga el milagro.
O sea, no se detenga ahí y espere que Dios haga el milagro y lo haga crecer a usted de manera repentina. No espere para decidir avanzar, porque Dios solamente le da la victoria a aquel que, a pesar del entorno y las circunstancias que le rodeen, decide creer en las promesas de Dios y en ellas se sostiene mientras abre camino hacia la madurez y vida abundante. Es nuestro deber avanzar a pesar de las circunstancias, a pesar de nuestro estado de ánimo y a pesar de nuestro pensamiento y a pesar de nuestras emociones. Dios nos ha dicho que avancemos, que es nuestro deber avanzar. Él se encarga de los milagros. No se estanque, mi hermano, ni mucho menos retroceda. La única alternativa es avanzar. La única alternativa para experimentar la bendición de Dios, la vida abundante, la madurez espiritual en nuestra vida, es avanzar. Así que, mientras usted reflexiona, incline su cabeza, por favor. Padre bendito, nos acercamos a ti muy conscientes de que debemos avanzar hacia la madurez espiritual. Y por ninguna circunstancia debemos estancarnos, mucho menos retroceder, sino que debemos estar convencidos de que el andar cristiano significa un constante avanzar, un constante marchar hacia la vida victoriosa, hacia la vida abundante que tú has prometido para cada creyente. Padre Celestial, ayúdanos a asumir una actitud constante en medio de las aflicciones, en medio de las circunstancias, confiando en tu guía, confiando en tu protección y convencidos, Señor, de que a pesar de que nos encontremos con alternativas que parecerán insuperables, siempre y cuando sigamos tu guía y tu dirección, y siempre y cuando mantengamos nuestra determinación de avanzar hacia la dirección que usted nos está guiando, lo que nos toca a nosotros únicamente es avanzar, y tú te encargarás de hacer la obra, y a veces la obra milagrosa. Sabemos, Señor, que Satanás quiere frenar todo avance en la vida del creyente hacia la madurez espiritual. Por lo tanto, Señor, no es hora de retroceder. No es hora de diseñar nuestro propio camino. No es tiempo para encontrar o descubrir caminos alternos. Porque si siguiendo tu dirección nos encontramos con desiertos, con caminos llenos de piedras, espinas, con caminos difíciles y tortuosos, ayúdanos a confiar en que esos obstáculos, esas dificultades que nos encontramos en el camino, solamente contribuirán a desarrollar nuestra madurez espiritual, y es el camino mejor para
la vida victoriosa, la vida abundante que has prometido para cada creyente. Y si nos encontramos con nuestro propio mar rojo, ayúdanos a entender que nos encontramos ahí por haber seguido tu guía. Y por lo tanto, Dios, fortalécenos espiritualmente para no trastabillar en nuestra confianza y que nuestra esperanza en ti, que es cierta, no se debilite por nada. Ayúdanos a avanzar, porque en lo que respecta al andar cristiano, al avanzar cristiano, solamente avanzar es la alternativa. Ayúdanos, Señor, para avanzar en medio y a pesar de nuestras dificultades. Confiando en ti, en el nombre de Jesús, pedimos esto. Amén. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Aunque gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Aunque gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Aunque gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Aunque gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Amén. Y venimos ante ti, oh Dios, sedientos, cansados, conscientes de nuestra necesidad de ti, más que de cualquier otra cosa. Necesidad de tu espíritu y de tu presencia, oh Dios. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado,
sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Pídele que te sumerja. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgenos, Señor, sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en tu presencia, Señor. Hazlo. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Sumérgeme, lo necesitamos, Señor. Sumérgeme. Sumérgenos, Dios.